buenas. Gracias, Olga. Buenos días a todas y todos. La Fundación Salud y Personas somos una entidad experta en el ámbito de la salud y bienestar emocional, que prestamos servicios de atención psicológica, tanto presencial como en videollamada y telefónica, 24 horas, a empresas y entidades, tanto para sus clientes como para sus empleados. Todos los beneficios de nuestra actividad se destinan a la mejora de la salud de las personas mayores en situación de precariedad, soledad o riesgo de exclusión, así como a apoyar a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan acciones de cuidado a las personas mayores. Veremos algún ejemplo hoy. La organización de las 3 jornadas sobre el impacto emocional del coronavirus nos ayudarán a profundizar en este abanico de emociones que ha causado y causa la situación de pandemia mundial y que repercuten en nuestra actividad profesional y personal. La jornada que inauguramos hoy, con Sor Lucía Garam, monja dominica, promotora del diálogo interreligioso y la ayuda al desfavorecido, nos dará la visión social de esta pirámide de emociones y valores. El jueves día 9, el profesor Francesc Torralba nos descubrirá los valores indispensables para afrontar el tsunami social y económico en el que estamos inmersos. Y por último, el día 14, la psicóloga Joana Frigolé nos dará las pautas para convivir con el presente para crear futuro. Sin más, Sor Lucía, adelante con tu intervención. Gracias. Invitado los amigos de la Fundación Salud y Persona a compartir con todos vosotros el impacto del COVID en el bienestar emocional de las personas. Y como es lógico, lo voy a intentar hacer desde el sitio en el que me encuentro cada día. El bienestar de las personas, la zona de confort o de no confort de las personas, y cómo esta situación nueva ha impactado y nos ha impactado también a cada uno de nosotros. Intentaré compartir unas reflexiones de donde me encuentro cada día. Por una parte, desde una comunidad contemplativa, teniendo el privilegio de tener cada día espacios de silencio, de oración, para poder procesar eso que estamos viviendo cada día, ¿no? Y por otro lado, desde otro sitio en el que me sitúo, que es al lado de los más empobrecidos, de los últimos, de los que lamentablemente llevamos mucho tiempo viendo que no cuentan o que cuentan muy poco para muchas personas y fundamentalmente cuentan muy poco para los gobiernos. Me sitúo al lado de los que hoy se sienten un poco más solos, más abandonados, más ignorados, pero también más acompañados fundamentalmente por una parte de la sociedad que se ha movilizado y que ha mostrado y que está mostrando lo bueno y mejor de sus corazones para ayudar a paliar la situación que estamos viviendo. Hablar del impacto en las emociones del COVID a todos nos supone hablar en primera persona, porque este virus nos ha afectado a todos de alguna manera. Pero no a todos nos ha afectado de la misma manera. Si es verdad que hay algo que tiene este maldito virus, es que a todos nos ha igualado, haciéndonos experimentar la vulnerabilidad, el dolor, pérdidas importantes, miedo, inseguridad, desconcierto, estrés, impotencia, pero no todos lo hemos vivido ni lo estamos viviendo de la misma manera. En muchas personas con las que estoy conviviendo cada día, esta pandemia ha tenido un impacto brutal porque les ha supuesto pérdidas esenciales a nivel de salud, a nivel de seguridad, a nivel de encierro. Alguien me hablaba hace poco de que vivía una sensación de claustrofobia, ¿no? La palabra viene de la fobia al claustro, bueno, de encierro. Situaciones de duelo por diversas pérdidas, por las pérdidas de personas queridas a las que ni siquiera pudieron decirles adiós, pérdida de trabajo, pérdida del estado de bienestar, posibilidad de asegurar el pan de cada día a la familia, una pérdida por lo que supone el tener que vivir de una manera inesperada, de manera hacinada en pocos metros cuadrados, sin espacios de intimidad y con pocos espacios saludables, entre muchas personas, incluso entre desconocidos, y todo lo que esto ha supuesto para muchos, ¿no?
bueno, pues al lado de esta gente, de estas personas, he podido ver lo que ha significado y lo que está significando el impacto del COVID, ¿no? Al confinamiento le ha seguido la pérdida de la estabilidad y una precariedad que es muy, muy dolorosa. Una de las cosas que he descubierto mucho en la gente en este tiempo es el temor al presente y en mucha gente el pánico al futuro. Vivimos una situación de emergencia dramática. Y en medio de esta situación algunos hemos aprendido a activar y a ejercitar, podría decir, la compasión activa, que es la pasión compartida con las personas más vulnerables y con las personas que son sensibles al sufrimiento de los otros, para que entre todos podamos trabajar para que a todo el mundo le merezca la pena vivir, incluso en la situación que estamos viviendo. Y permitidme que os diga, al empezar, que tocando las heridas de las personas más vulnerables, practicando lo que el obispo Pedro Casaldáliga dice, la proximidad, en este caso marcada por una distancia de seguridad social, no hemos salido ilesos. Hemos salido heridos de esta situación. Y es precisamente porque todos nos hemos sentido heridos, reconociéndonos en las heridas de unos y de otros en nuestra vulnerabilidad, nos hemos movilizado y hemos sido capaces de empatizar y de ponernos en la piel del otro para ver cómo podemos cambiar y cómo podemos ayudarnos mutuamente. Y tengo que decir que en medio de todo esto he constatado cómo la sociedad civil se ha movilizado, cómo muchos nos hemos movilizado para acoger y cómo muchos, desde el personal sanitario hasta mucha gente que ha estado en las trincheras de diversos ámbitos, se han movilizado anteponiendo la urgencia y el drama de muchas personas al legítimo cuidado por la salud y por la integridad de uno mismo. Y en este movimiento hemos visto, hemos escuchado, hemos experimentado mucho dolor, mucha angustia, mucha impotencia, pero al mismo tiempo hemos experimentado la fuerza que nos da el trabajo compartido, la sensación de que la vida compartida con grandes causas tiene sentido y que cuando tenemos causas para luchar, personas a las que ayudar, motivos para amar y para vivir, sacamos fuerzas de donde no las hay, sacamos la mejor versión de nosotros mismos y las cosas, a pesar de estar muy mal, comienzan a cambiar. Cuando se decretó el estado de alarma, nos tocó en el Banco de Alimentos, en la Fundación, enviar a los voluntarios mayores a casa. No fue una decisión fácil, pero eran un colectivo de riesgo. No entraba en nuestros planes ni cerrar la plataforma de alimentos, ni enviar a la gente que teníamos acogidos a casa y decir, bueno, pues esto que se haga cargo la administración, que es en definitiva el que le tocaría. ¿Cuántas veces la gente nos dice que estamos haciendo lo que tendrían que hacer los gobiernos? ¿Y cuántas veces los gobiernos populistas de nuestro país y de otros se llenan la boca con lo público, menospreciando las iniciativas privadas y hablando, me atrevería a decir, hasta con desprecio de una palabra que para mí es sagrada, que es la palabra caridad, como si esto no fuera un activo de la sociedad, como si no entendieran que la caridad es la capacidad de dar el amor en estado puro, gratuitamente, por la justicia social, trabajando por la dignidad y el bienestar de las personas. Bien, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con aquellos que tendrían que dar soluciones que no valoran el valor de la sociedad civil, que es la que se ha movilizado de manera gratuita, espontánea, organizada, para parar el golpe de esta maldita pandemia? ¿Cuánta gente se ha dejado la piel, desde el personal sanitario hasta gente que está trabajando en el tercer sector, para enjugar lágrimas, para acompañar, para vivir esta compasión, esta pasión compartida por las personas? ¿Cuántas veces nos han dicho eso no os toca a vosotros? ¿Y cómo hemos descubierto en esta situación que nos toca a nosotros? El día que los ciudadanos nos lavemos las manos y digamos, esto no es mi problema y esto tendría que resolverlo el Estado,
ante el sufrimiento de las personas, como humanidad tendremos un gravísimo problema porque nos habremos deshumanizado. Yo creo que si una cosa hemos aprendido en esta pandemia es que aquí no vale el sálvese quien pueda. Porque también hemos aprendido que o nos cuidamos todo y aprendemos a cuidar la vida de los otros, o la vida de todos aumentará en precariedad, hipotecaremos nuestra salud y correremos el riesgo de enfermar y de aumentar el caos. Si algo hemos aprendido en esta situación es que todos nos necesitamos y que todos tenemos que ser corresponsables. Desde el confinamiento muchos se reinventaron, se multiplicaron las comunicaciones virtuales, se multiplicaron las comunicaciones a través de las redes sociales, con un denominador común: había que quedarse en casa porque había un virus muy dañino, muy imprevisible, que nos llevaba a tomar unas medidas que no nos habíamos imaginado. Unos se lo tomaron de manera lúdica, otros de manera dramática, pero lo cierto es que todos quedaron encerrados. Pero he dicho que iba a explicar desde donde contemplo la realidad. Y las personas más vulnerables fueron, como siempre, las más afectadas. Las que tendrán también más dificultades para reconstruir su situación de bienestar. Las personas que estaban frágiles han quedado más fragilizadas. Y una cosa que al lado de eso emociona es la solidaridad que nos ha activado, pero también nos ha llevado a superarnos a nosotros mismos, a detenernos y a aprender a escucharnos. Y aprender a escucharnos y aprender a escuchar al más vulnerable. Ojalá que el choque que hemos vivido y que hemos sufrido, escuchando a los más débiles y a los más frágiles, a los que a mejor hasta ahora ignorábamos, nos haga salir de este choque, que no salgamos ilesos. Ojalá que el dolor compartido, las lágrimas enjugadas, los relatos en primera persona de cómo nos ha cambiado la vida este virus, nos cambie de verdad a todos para mejorar nuestras relaciones y para mejorar también nuestra relación con el planeta. Me tocó vivir el confinamiento extramuros. Ni el COVID consiguió que Sor Lucía, monja de clausura, entrara en clausura. Descubrí que yo era un factor de riesgo para mis hermanas de comunidad que son mayores y pues me aislé en la casa de la infancia al lado del convento para poderlas proteger. Las monjas me daban de comer cada día a través de una ventana y hacíamos los recreos y las reuniones comunitarias a la noche a través de Skype. He vivido 3 meses en una actividad frenética al lado de las personas que han sido expulsadas de la sociedad del bienestar, viviendo una soledad no querida, pero también libremente asumida, porque entendía que lo primero era acoger, acompañar, estar al lado de los más vulnerables. Nos tocó activar recursos de emergencia, y si hasta ahora durante estos años de crisis habíamos priorizado el acoger a las personas, por ejemplo en el banco de alimentos, para que esto funcionara como un supermercado, para que las personas se sintieran que esto también las dignificara y que no se sintieran tan mal, de repente nos tocó activar recursos de emergencia con lotes de alimentos y de pronto nos vimos que estábamos atendiendo a un 10% de la población de Manresa. Y venían los de siempre, pero además se multiplicaban las demandas. Venían trabajadores de esta economía sumergida, gente que estaba viviendo en una situación de esclavitud, con unos sueldos de miseria, pero que tenían algo para poder sobrevivir. Pero también empezaron a venir a las filas de los bancos de alimentos, comerciales, dependientes de negocios, propietarios de pequeños negocios, gente que había quedado afectada por un ERTE, que no habían cobrado y que muchos no han cobrado. Empezaron a venir personas mayores y esto nos hizo muchísimo daño porque tenían que acoger a sus hijos y de ellos dependía la familia, pero los hijos no se atrevían a venir a un banco de alimentos y ellos venían a pedir. Y estos eran los nuevos clientes y muchos de estos que venían a las colas del banco de alimentos y muchos de los que no venían
porque les daba vergüenza legítimamente a los que empezamos a ir a sus casas, porque venir a un banco de alimentos les hacía sentirse estigmatizados. Y abrimos nuevos recursos domiciliarios y abrimos pisos sanitarios para acoger a profesionales del mundo de la salud, porque tenían pánico de contagiar a su familia. En medio de una situación dramática, la sociedad civil se movilizó y nos cedieron pisos, y nos cedieron bienes, y nos cedieron recursos, y se activaron muchísimos voluntarios para venir a vivir la pasión compartida, que yo creo que es lo que tiene que ser el sello de nuestra sociedad. Y abrimos recursos nuevos, y vivimos una gran situación de sobrecarga, una sobrecarga intensa, y nos hemos dedicado muchas personas a acoger el dolor, el drama, la pobreza, y hemos observado y hemos escuchado, pero hemos aprendido una cosa. Hemos aprendido en medio de una situación de dolor y de miedo al sufrimiento y de miedo a la inseguridad a auscultar en el corazón de las personas. Esta pandemia ha dejado muchas víctimas, demasiadas víctimas. Ha dejado muchas víctimas en el ámbito sanitario. Muchas personas han sufrido, han luchado a muerte por la vida y han muerto. Muchos profesionales se han dejado la piel. La pobreza se ha cronificado. Estamos experimentando hoy una pandemia psicológica, la de la tristeza, la de la frustración, la de la angustia, la de la depresión, la del miedo. Y nos ha tocado y nos está tocando intentar ayudar a que cicatricen muchas heridas. Y cuando hay una herida que sangra, hay que curarla. Y creo que todos hemos aprendido a empatizar y a acercarnos para curar heridas y curarlas con muchísimo respeto. Y hemos descubierto que, como esta pandemia nos ha encontrado a todos de una manera desconcertada, que todos somos tan vulnerables que posiblemente lo único sagrado que podemos evidenciar y tocar hoy es la vida de las personas y la vida de las personas que sufren. Confieso que ha sido y que está siendo muy duro. Juanjo me decía hace un momento que ayer grabé un vídeo y que corrió por las redes de que me notaba muy enfadada. No quiero que esta situación me cambie el carácter. Creo que más que enfadada estaba triste. Triste porque, y no quiero perder la alegría, porque a veces veo que se pasa de una situación de la que no tendríamos que pasar, porque me gustaría que pudiéramos ser más corresponsables y que pudiéramos hacernos cada vez más cargo de la situación que están viviendo los otros. Al principio de mi confinamiento extramuros, veía desde la ventana, desde donde estoy ahora también, que es donde he vivido 3 meses, donde estoy transmitiendo ahora, la entrada, veo de aquí la entrada a urgencias. Veía cómo entraban las ambulancias al hospital. Y el hospital tiene todo cristaleras y se veía cómo corría la gente por los pasillos. Y también veíamos cómo salían los coches fúnebres por la otra puerta. Y a las 20 horas cada día salíamos a aplaudir al personal sanitario. Y el primer tiempo nadie salía desde el hospital a responder, mientras todos los vecinos salíamos a aplaudir y a poner música. Pasó un tiempo y cuando pasó la parte más fuerte de la crisis, los profesionales del mundo sanitario pues salían con carteles dándonos las gracias por el apoyo. Y después volvimos al silencio más absoluto. Lo mismo nos ocurrió a nosotros y lo mismo nos está ocurriendo en este momento. Primero fue encontrarnos con el drama, con la catástrofe, con el tren que había descarrilado y con muchísimas víctimas que venían a suplicar el pan de cada día. La adrenalina que nos movilizó a pedir a todo Dios para poder ayudar. Y la gente que se movilizó. Después vino el cansancio. Vino la situación que muchos estamos viviendo y que compartimos con los voluntarios, de la mitad de la cola del banco de alimentos, entrar porque no puedes seguir atendiendo a la gente, porque te terminas rompiendo, porque hay historias vitales que son muy duras.
y darte cuenta que ante un dolor insoportable y ante tanta pérdida y ante tanta inseguridad, ante la crisis sanitaria con el gran impacto económico y emocional en los hogares y en tantas familias vulnerables, tenemos que seguir en las trincheras, tenemos que seguir afrontando este drama y tenemos que hacerlo contra toda desesperanza. La fractura emocional ha sido y está siendo muy alta. Hay grandes niveles de estrés, han aumentado los problemas de convivencia. Muchas mujeres relatan el drama que están viviendo porque están cansadas de situaciones forzadas, de dolor, de estrés, de tener que llegar a mantener la armonía en la familia y a no poderlo conseguir. La pandemia ha dejado en el mundo muchas personas al margen, pero las ha dejado también en el kilómetro cero, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestra escalera, en nuestras familias, en nuestros vecinos, sin trabajo, sin recursos, dependiendo de planes de ayudas, de la solidaridad de las entidades. Hay muchísimas víctimas, hay muchísimas personas que están afectadas. Constatamos cómo muchas empresas también se han vulnerabilizado, cómo muchos trabajos se han precarizado y cómo muchas personas que estaban marginadas han quedado a las márgenes y cómo mucha gente que estaba en el estado del bienestar ha perdido el estado del bienestar y cómo muchas empresas han tenido que bajar la persiana y se encuentran haciendo lo posible y lo imposible para poder mantener lugares de trabajos. Estamos todos en el mismo barco. Cuando empezó esta pandemia, una imagen que me quedó muy grabada fue la del Papa Francisco en la plaza de San Pedro, una plaza vacía. Al día siguiente, un sacerdote de Brasil escribía un Twitter diciendo: nunca experimenté la plaza de San Pedro tan llena. Yo creo que esta ha sido un poco la situación que hemos vivido. Las calles han estado vacías, hemos estado todos muy unidos y esto es lo que nos ha hecho sentirnos fuertes y esto es lo que nos tiene que hacer sentir cada vez más fuertes. Yéndome al ámbito en el que me muevo, hay una viñeta que me llamó mucho la atención y que la podemos aplicar no al tema religioso, pero sí al tema humano y de la interioridad que vivimos todos. Y en esta viñeta se ve al Padre Eterno que está hablando con el demonio, ¿no? Y el demonio le dice: he conseguido cerrar todas las iglesias, te he ganado la partida. Y el Padre Eterno le responde frotándose las manos: no, he abierto una iglesia en cada hogar. No quiero hablar de iglesia, quiero hablar de que esta situación de sufrimiento y de vulnerabilidad nos ha hecho liberarnos de muchas estructuras y de muchas formas que teníamos muy sacralizadas en nuestra vida social y en nuestra manera de relacionarnos, y nos ha dejado al desnudo con nuestra vulnerabilidad y la vulnerabilidad de los otros, y nos ha hecho hacer el camino de retorno a nuestro propio corazón para descubrir el santuario que hay dentro nuestro y nuestra capacidad de descubrir lo bueno y mejor para darnos del todo, para posibilitar que otros puedan estar mejor. Y en este interior y en este camino de retorno al corazón hemos salido y nos hemos explicado nuestros sueños y nuestras conversaciones interiores con los otros y hemos descubierto que juntos somos más fuertes. Y esto nos hace ser más optimistas y esperar contra toda desesperanza. Es verdad que no podemos crear falsas expectativas. La Organización Mundial del Trabajo ha pronosticado que en este año se perderán 12 millones de empleos a tiempo completo en Europa de manera definitiva o de manera temporal. Muchas personas necesitan trabajar y no encontrarán trabajo. Aumentará la precariedad de muchísima gente. Y no quiero ser profeta de calamidades ni llorar sobre la leche derramada. Quiero decir que si cada uno vivimos esta compasión, que es la pasión compartida, si vivimos desde dentro, si no vivimos desde el escaparate, si somos capaces de enjugar las lágrimas de los otros, de curar las heridas, vamos a descubrir que podemos hacer algo. El Papa Francisco habla de que se ha
globalizado la indiferencia y apela a globalizar la solidaridad. Me gustaría que seamos capaces, desde nuestra situación de vulnerabilidad, de descubrir nuestra fortaleza. Podemos practicar la proximidad con el otro, viviendo la cercanía cordial a pesar de estar distantes físicamente, porque solo practicando la proximidad, poniéndonos en la piel del otro y asumiendo su situación, vamos a humanizar nuestra humanidad. Quiero deciros que cuando la vida de los más pobres y de los que sufren por cualquier causa nos importa de verdad, nuestras opciones y nuestras prioridades cambian y la sociedad comienza a ser más humana. Una vez alguien me dijo: no dejes de decir y de explicar lo que quieres hacer y cuáles son tus sueños. Seguramente encontrarás gente que quiera ayudarte. Hoy os digo, os pido y os suplico que no nos olvidemos de los que sufren por cualquier causa o por cualquier motivo a causa de esta pandemia. Aprendamos a cuidarnos, aprendamos de nuevo a perder tiempo por los otros, a escucharnos y a auscultar en el corazón de los otros para ver qué es lo que podemos hacer para que el otro sienta que cuenta y que importa. Preguntémonos cada día con lo que soy y con lo que tengo, ¿qué puedo hacer para que alguien se sienta mejor y se sienta feliz? Yo creo que si lo hacemos, la esperanza no podrá fallar. Quisiera explicaros dos anécdotas y con esto entrar ya en el diálogo, porque me parece que voy agotando el tiempo y los argentinos con nuestra incontinencia verbal se nos va el tiempo y me sacaréis a gorrazos de aquí. Hay una historia que me pasó durante la pandemia, cuando ya estaba pasando, cuando hace 2 semanas empezamos a abrir la iglesia para las celebraciones, después de 3 meses. Esto es inusual en la historia de un monasterio de vida contemplativa. Pues vino a misa una mujer vecina, Mercé Casals, una mujer que está casi ciega, con un hijo que tiene problemas mentales y que durante la pandemia estuvo ingresada por un problema de movilidad. Escucharla en la situación de post-pandemia, en una situación de depresión, de haberse sentido sola, abandonada, estaba hundida, ¿no? Era un domingo al mediodía, llamé a Juanjo Mulero de la Fundación Salud y Persona y le dije: Juanjo, vosotros habéis activado recursos para escuchar a las personas mayores, necesito que me ayudes con Mercé, ¿no? Bueno, pues ese mismo domingo llamaron a Mercé, llamó el Joan para escucharla, a los 2 días fueron a visitarla, recibió una llamada, pues su situación ha cambiado 100%. La situación de Mercé es la misma, tiene un hijo con una dificultad, vive en una situación de precariedad, su salud es muy débil, pero ayer me decía: hay gente a la que le importo y que me está llamando para preguntarme cómo estoy. Ha cambiado la situación, ha cambiado porque cuando hay alguien que se preocupa y se ocupa de ti, te sientes importante y sacas fuerzas y tienes motivos para luchar y para superarte. Yo os invito a que estemos atentos especialmente a nuestros mayores. Esta crisis se ha cobrado la vida de muchas personas grandes y les ha hecho sufrir. Y ha hecho sufrir y han marchado de nuestro mundo sin que les podamos decir adiós a aquellos que nos han regalado el estado del bienestar en el que estamos viviendo. No les pudimos dar un beso agradecido a muchos. No perdamos el tiempo. Aún hay mucho por escuchar, mucho por acoger, mucho por acompañar y todos lo podemos hacer. Una segunda historia. Sonia, una joven que por Instagram contacta conmigo y me ofrece su ayuda cuando ve que activamos recursos del Banco de Alimento. Pues ella, sabiendo que habíamos enviado a los voluntarios mayores porque era un factor de riesgo, comenzó a invitar amigos y otros amigos a otros y otros a otros, y de pronto nos dimos cuenta que teníamos un ejército de más de 90 voluntarios para repartir el pan de cada día a muchísimas personas que no pueden garantizar
que llegue a su mesa. Y gracias a estos jóvenes, de los que muchas veces decimos que son pasota y que pasan, hemos podido dar respuesta y podemos dar respuesta desde la alegría, desde el compromiso, y entendiendo que el pan, cuando se parte, se reparte y se comparte y llega para todos, es mucho más sabroso y nos hace sentirnos mucho más felices. No perdamos la ilusión. Dejemos que los jóvenes nos aporten la ilusión por ayudar. No dejemos de escuchar a nuestras personas mayores. Aprendamos a cuidarnos mutuamente contra la pandemia del maldito virus, la pandemia de la solidaridad, del compromiso y de la implicación personal. Estoy segura que juntos somos más fuertes. Os invito a que vivamos juntos la compasión, que es la pasión compartida. Que no hagamos caso a aquellos que dicen, pues lo que tenéis que hacer, pues lo tendría que hacer el Estado porque es una manera de lavarte las manos y de no implicarte. Ya trabajaremos juntos. En el ADN de nuestro país está la colaboración público-privada. Lo importante es que nos preguntemos siempre, todos y cada uno de nosotros, con lo que soy y con lo que tengo, ¿qué puedo hacer para que alguien esté mejor? Mi sintonía con la gente de Salud y Persona es muy grande. Y termino con esto. El Papa Francisco dice que la madurez de una sociedad se ve en cómo trata y cómo cuida a sus dos extremos, a la infancia y a las personas mayores. Yo estoy focalizada en la infancia a través de Invulnerables. Salud y Persona cuida mucho de las personas mayores. Estamos cuidando los dos extremos, compartimos la pasión por la vida, la compasión por las personas y queremos que a todo el mundo, a los mayores, a los pequeños y a todos los que podemos hacer algo por transformar su situación de vulnerabilidad, les merezca la pena vivir. Muchísimas gracias.